La geopolítica mundial conoce una mutación profunda marcada por la emergencia de una nueva alianza estratégica entre China, Rusia e Irán. Estas tres potencias, aunque diferentes en su historia, su cultura y su sistema político, han sabido tejer vínculos sólidos estos últimos años. Frente a la influencia creciente de los Estados Unidos y de sus aliados, esta coalición informal se ha impuesto como un actor clave en la escena internacional. Pero, ¿cuáles son los puntos fuertes de esta nueva alianza? ¿Y conoce ella tensiones? Pues bien, eso es lo que te proponemos descubrir en este video. ¡Vamos allá! Veamos primero las relaciones entre China y Rusia. Hay que saber que las relaciones entre los dos países no siempre han sido fáciles. En el siglo XIX, la Rusia zarista aprovecha la debilidad de la dinastía Qing para anexar territorios chinos en Siberia y en Manchuria, especialmente por los tratados desiguales de 1858 y 1860. Este periodo de dominación extranjera deja una huella duradera en la percepción china de Rusia. Después de la Revolución Rusa de 1917, las relaciones entre Moscú y Pekín conocen una transformación. La Unión Soviética apoya al Partido Comunista Chino contra el Kuomintang durante la Guerra Civil China. Después de la victoria de Mao Zedong en 1949, China y la URSS firman un tratado de amistad y de cooperación en 1950. Sin embargo, desde los años 1950, divergencias aparecen entre las dos potencias comunistas, especialmente sobre la dirección del movimiento comunista internacional y sobre las relaciones con los Estados Unidos. Las tensiones alcanzan su paroxismo en 1969 con enfrentamientos armados a lo largo de la frontera sino-soviética, especialmente en la isla de Shenbao. Luego, durante los años 70, China se acerca a los Estados Unidos, acentuando la rivalidad sino-soviética. Después de la muerte de Mao y la llegada al poder de Deng Xiaoping, las relaciones entre China y la URSS mejoran progresivamente, especialmente después de la visita de Mikhail Gorbachev a Pekín en 1989. Con el colapso de la Unión Soviética en 1991, la Rusia postsoviética y China normalizan sus relaciones y desarrollan una cooperación económica y militar. Pero es bajo Vladimir Putin y Xi Jinping que la alianza sino-rusa se refuerza frente a los Estados Unidos y a Occidente. Los dos países cooperan en el seno de la Organización de Cooperación de Shanghái y firman acuerdos energéticos mayores. Para recordar, la Organización de Cooperación de Shanghái es una organización intergubernamental fundada en 2001. Ella apunta a promover la cooperación política, económica y de seguridad entre sus Estados miembros. En cuanto a los acuerdos energéticos, se puede por ejemplo hablar del gasoducto Fuerza Siberia. Operacional desde 2019, él transporta gas natural de Rusia hacia China. Un segundo gasoducto, Fuerza de Siberia 2, está en curso de planificación para aumentar las exportaciones de gas ruso hacia China. En 2022, después de la invasión rusa de Ucrania, China adopta una posición ambigua. En efecto, oficialmente, Pekín mantiene una postura de neutralidad, llamando al respeto de la integridad territorial de todos los países, incluido Ucrania, todo mientras evita condenar directamente las acciones de Moscú. Este enfoque refleja los intereses estratégicos y económicos de China, que busca preservar sus relaciones con Rusia, todo mientras evita alinearse a las potencias occidentales. Por el lado, China ha reforzado su cooperación económica con Rusia, especialmente en los dominios de la energía y del comercio, aprovechando las sanciones occidentales para obtener condiciones ventajosas. Por cierto, desde la invasión de Ucrania, China se ha convertido en el primer socio económico de Rusia. Es Pekín quien ayuda a Moscú a financiar su esfuerzo de guerra comprándole su petróleo. Sin embargo, ella permanece prudente en el plano militar, evitando proporcionar un apoyo directo que podría acarrear sanciones internacionales. En la escena diplomática, Pekín ha retomado a menudo argumentos rusos, todo mientras llama a negociaciones de paz y se posiciona como un mediador potencial.
Con respecto a Rusia e Irán, históricamente los dos países han sido a menudo rivales, en particular debido al expansionismo ruso durante el siglo XIX, que condujo a la pérdida de territorios iraníes durante los tratados de Golestán y de Turkmenchai, respectivamente en 1813 y 1828. Estas humillaciones dejaron cicatrices profundas en la memoria colectiva iraní. Sin embargo, con el paso del tiempo, las relaciones entre Moscú y Teherán han evolucionado particularmente a finales del siglo XX. Tras la Revolución Islámica de 1979, Irán, al romper con Estados Unidos, se acercó progresivamente a Rusia. Este acercamiento se intensificó durante los años 90, en particular mediante una creciente cooperación militar y energética. En efecto, Rusia se convirtió en un proveedor clave de armamento para Irán y contribuyó especialmente a la construcción de la central nuclear de Bushehr, un proyecto altamente estratégico para Teherán. En el plano geopolítico, Rusia e Irán comparten intereses comunes, especialmente en Oriente Medio. Ambos apoyaron al régimen de Bashar al-Assad durante la guerra en Siria, lo que les permitió reforzar su influencia regional al tiempo que contrarrestaban los intereses occidentales. Como recordatorio, durante la guerra en Siria, Rusia intensificó progresivamente su compromiso militar junto al régimen de Bashar al-Assad, desempeñando un papel decisivo en la supervivencia del poder sirio. Este apoyo se realizó en estrecha coordinación con Irán, que, por su parte, movilizaba milicias chiitas y las fuerzas especiales de los Guardianes de la Revolución para apoyar al ejército sirio en el terreno. La cooperación militar entre Rusia e Irán en Siria fue un punto de inflexión importante en su relación. Las dos potencias aprendieron a coordinarse sobre el terreno, a compartir información y a aunar sus refuerzos frente a los grupos rebeldes apoyados por Occidente o las monarquías del Golfo. Esta alianza táctica permitió reforzar la posición del régimen sirio, recuperar varias ciudades estratégicas e imponer una correlación de fuerzas favorable durante las negociaciones internacionales. Al actuar conjuntamente para defender a Bashar al-Assad, Moscú y Teherán no solo consolidaron su influencia en el Levante, sino que también demostraron su capacidad para desafiar la agenda occidental en la región. Esta asociación en Siria creó así una forma de solidaridad estratégica, puesta a prueba y validada por el fuego, que hoy sigue estructurando sus relaciones bilaterales en otros expedientes regionales e internacionales. Por tanto, esta alianza táctica ha consolidado sus relaciones y mostrado su voluntad de cuestionar la hegemonía estadounidense en la región. En materia económica, los intercambios comerciales entre los dos países han aumentado, en particular en los ámbitos energético y agrícola. Irán proporciona gas y petróleo, mientras que Rusia exporta tecnologías y equipos militares. Sin embargo, esta cooperación se ve a veces obstaculizada por divergencias estratégicas. Rusia, por ejemplo, ha buscado a menudo mantener un equilibrio entre sus relaciones con Irán y las que mantiene con Israel o los países del Golfo, lo que a veces provoca tensiones. Desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022, los vínculos entre Moscú y Teherán se han reforzado aún más. Frente a las sanciones económicas occidentales, los dos países han intensificado su cooperación comercial y militar. Sin embargo, esta alianza sigue siendo frágil. Rusia, consciente del auge de Irán en Oriente Medio, procura no encontrarse en una posición de dependencia. Por su parte, Teherán busca sacar provecho de esta cooperación sin por ello alinear a otros socios potenciales, en particular en Asia o América Latina. Sin embargo, Irán sigue presente para Rusia. Se ve especialmente con el conflicto ruso-ucraniano. En efecto, Irán desempeña un papel significativo en el conflicto en Ucrania apoyando a Rusia por medios militares. Teherán está acusado de proporcionar a Rusia drones para llevar a cabo ataques en Ucrania. Teherán ha reconocido haberlos proporcionado al tiempo que afirma que estas entregas tuvieron lugar antes de la ofensiva en Ucrania. Hay que saber que los drones son un arma utilizada masivamente tanto por Rusia como por Ucrania desde los inicios del conflicto. Por ejemplo, en enero de 2024, Rusia comienza a utilizar un nuevo dron iraní a reacción, el Shahed 238. Es una versión mejorada de los anteriores drones iraníes.
Aunque es bastante caro, tiene la particularidad de ser más difícil de interceptar para Kiev. Pero no es el primero, porque desde diciembre de 2022, las tropas rusas utilizan los drones Shahed 136 bajo el nombre de Geran 2. Presentado en 2020, su precio es de alrededor de $20.000. Fue por ejemplo utilizado para golpear la red eléctrica ucraniana. También está el Shahed 107. Este último estaría equipado con una tecnología que permite detectar objetivos clave en el campo de batalla, como los lanzamisiles. El aparato tendría un alcance de 1.500 kilómetros. Según Sky News, algunos ejemplares de estos nuevos drones podrían haber sido ofrecidos a Rusia en el marco de un acuerdo. Pero el Shahed 238 tiene la particularidad de ser más rápido. Gracias a su motor a reacción, puede alcanzar una velocidad máxima de 800 km por hora contra aproximadamente 180 para el Shahed 136. Por lo tanto, rápidamente ha puesto trabas a las fuerzas ucranianas. Esta amenaza sobre las infraestructuras y los soldados, número importante en posesión de Rusia y costo elevado por interceptarlos, este dron es un verdadero azote. Barato, Moscú, que ha comprado en masa este tipo de drones a Teherán, ha incluso lanzado la producción de sus propios Shahed 136 en Yalabuga, en la región rusa del Tartaristán. A cambio, Rusia ha ayudado a Irán a modernizar su arsenal militar, en particular vendiéndole aviones de combate Sukhoi 35. En efecto, a finales de enero de 2025, Rusia ha proporcionado a Irán aviones de combate en Sukhoi 35, un modelo avanzado de generación 4 Plus. Estos aviones, inicialmente destinados a Egipto antes de la cancelación de su pedido, han sido reorientados hacia Teherán. Esta adquisición se inscribe en una estrategia iraní destinada a modernizar sus capacidades aéreas, que hasta ahora se basaban en aparatos envejecidos, en particular modelos estadounidenses y soviéticos que datan de antes de la Revolución Islámica de 1979. Así, el año 2025 parece ilustrar un acercamiento significativo entre Moscú y Teherán. Por cierto, al principio del año, se sabe que Rusia e Irán se preparan para firmar un acuerdo de asociación estratégica global. Un pacto que busca reforzar sus relaciones en diversos ámbitos, en particular la defensa y la seguridad. Este acuerdo incluye una cláusula de ayuda militar inmediata en caso de agresión contra uno de los dos países, subrayando su compromiso mutuo frente a las amenazas exteriores. Esta asociación estratégica refleja un acercamiento creciente entre Moscú y Teherán, motivado por intereses comunes, tales como la resistencia a las acciones occidentales y la consolidación de su influencia regional. Finalmente, miremos las relaciones China-Irán. Después de la Revolución Islámica de 1979, que aisló a Irán de la escena internacional, Pekín se ha convertido progresivamente en un socio estratégico mayor para Teherán. China ha visto en Irán un proveedor clave de petróleo y de gas, mientras que Teherán encontraba en Pekín un aliado capaz de sortear las sanciones occidentales. En los años 2000, las relaciones sino-iraníes se han intensificado con una cooperación económica creciente, en particular en los sectores de la energía, las infraestructuras y el armamento. China se ha convertido en uno de los principales importadores de petróleo iraní, consolidando así su influencia en Medio Oriente. Pekín ha apoyado igualmente a Irán en la escena diplomática, en particular en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde a menudo se ha opuesto a los intentos estadounidenses de imponer nuevas sanciones contra Teherán. Más recientemente, esta alianza se ha reforzado en el marco de las tensiones geopolíticas mundiales. En 2021, China e Irán han firmado un acuerdo estratégico de 25 años que prevé importantes inversiones chinas en Irán a cambio de un acceso preferencial a los recursos energéticos del país. Esta asociación va mucho más allá de la economía. Incluye igualmente una cooperación de seguridad y militar destinada a reforzar su posición frente a las presiones occidentales. Por ejemplo, China se ha comprometido a invertir cerca de $400.000 millones en Irán, principalmente en las infraestructuras, como los transportes, los puertos, la energía y las telecomunicaciones. Estos proyectos buscan modernizar las capacidades económicas de Irán al tiempo que refuerzan los lazos económicos bilaterales. Está entonces claro que la energía está en el corazón de las relaciones sino-iraníes.
Por cierto, China es el principal importador de petróleo iraní a pesar de las sanciones estadounidenses. Pekín compra petróleo iraní a precio reducido gracias a circuitos clandestinos y transacciones en yuan o en criptomonedas, permitiendo a Irán continuar financiando su economía. China juega igualmente un papel clave en la integración de Irán en organizaciones económicas y de seguridad alternativas, como la Organización de Cooperación de Shanghái, que permite a Teherán reforzar sus relaciones con Rusia y otras potencias regionales. China considera a Irán como un socio clave en su estrategia de expansión de su influencia en Medio Oriente. Esta región es crucial para Pekín en razón de su importancia geopolítica y de sus vastos recursos energéticos. Al aliarse con Irán, China busca reforzar su presencia en una zona tradicionalmente dominada por los Estados Unidos y sus aliados. Situado en el cruce de Asia Central del Medio Oriente y de Asia del Sur, Irán controla rutas comerciales cruciales, notablemente el Estrecho de Hormuz, por el cual transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial. Esta posición le confiere una influencia mayor sobre el comercio energético mundial. Además, Irán juega un rol central en la iniciativa china de las nuevas rutas de la seda, en tanto que punto de paso clave que conecta Asia con Europa. En efecto, las nuevas rutas de la seda son un vasto proyecto de infraestructura y de desarrollo económico lanzado por China en 2013 bajo el impulso del presidente Xi Jinping. Este proyecto apunta a reforzar los intercambios comerciales y las inversiones entre Asia, Europa y África al recrear las antiguas rutas comerciales que conectaban antaño a China con el resto del mundo. La iniciativa se articula en torno a dos grandes ejes: una ruta terrestre, llamada la Franja Económica de la Ruta de la Seda, y una ruta marítima, nombrada la Ruta de la Seda Marítima del siglo XXI. La primera apunta a conectar China con Europa vía Asia Central, atravesando países como Kazajistán, Uzbekistán o incluso Rusia. Esta ruta terrestre comprende la construcción de vías férreas, de autopistas y de oleoductos destinados a facilitar el transporte de mercancías y de energías. La segunda ruta marítima pasa por los principales puertos del sudeste asiático, del Océano Índico y del Mar Rojo, antes de alcanzar las costas africanas y europeas. Así, al invertir masivamente en las infraestructuras de transporte, China busca facilitar sus exportaciones, pero también asegurar sus aprovisionamientos en materias primas. Esta iniciativa permite igualmente a Pekín acrecentar su influencia diplomática al establecer alianzas estratégicas con los países participantes. Al volver sobre las relaciones chino-iraníes en el Medio Oriente, el objetivo es igualmente contrarrestar la influencia de los Estados Unidos en la región. Uno de los ejemplos más llamativos es el rol de China en las relaciones entre Irán y Arabia Saudita, socio clave de los Estados Unidos. En efecto, China ha jugado un rol crucial en el acercamiento entre Irán y Arabia Saudita, dos potencias regionales históricamente en conflicto. En marzo de 2023, Pekín acogió negociaciones que condujeron a un acuerdo de restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países. Este acontecimiento marcó un giro en la diplomacia china, poniendo en evidencia su rol de mediador en una región tradicionalmente influenciada por los Estados Unidos. Al facilitar este diálogo, China ha reforzado su imagen de potencia mundial, capaz de promover la estabilidad y la cooperación. Así, Pekín inquieta a los Estados Unidos por su rol creciente en el Medio Oriente. Al actuar como mediador, China proyecta una imagen de potencia mundial capaz de resolver conflictos complejos allí donde los Estados Unidos no siempre ha tenido éxito. Respecto a las relaciones entre los tres países, se ve que están unidos por una oposición común a la hegemonía occidental, en particular la de Estados Unidos. Han multiplicado así las cooperaciones diplomáticas, militares y económicas, buscando redefinir los equilibrios geopolíticos mundiales. En el plano político, Pekín, Teherán y Moscú comparten una voluntad de instaurar un orden internacional multipolar. Cada uno a su manera impugnan las normas occidentales en materia de derechos humanos, de intervención militar o de gobernanza mundial. Esta convergencia ideológica se ha traducido por un apoyo mutuo en las instancias internacionales como la ONU,
donde se protegen regularmente mediante el uso del veto o mediante alianzas circunstanciales. Como se ha visto, Irán, a menudo aislado en la escena mundial debido a sus programas nuclear y balístico, encuentra en China y Rusia dos aliados valiosos capaces de enfrentar las presiones occidentales. Militarmente, la cooperación es cada vez más visible. Ejercicios navales conjuntos en el Mar de Omán o en el Mar de China Meridional han sido organizados, mostrando una coordinación simbólica pero significativa. Rusia y China, potencias nucleares, ofrecen a Irán una legitimidad estratégica y una forma de disuasión indirecta frente a las amenazas exteriores. Como visto anteriormente, Rusia notablemente ha jugado un rol central en el apoyo militar al régimen sirio de Bashar al-Assad, junto a Irán, reforzando así su alianza sobre el terreno. En el plano económico, el eje Pekín-Teherán-Moscú se consolida en torno a intereses comunes. Frente a las sanciones occidentales, Irán y Rusia se vuelcan hacia China para mantener sus exportaciones de hidrocarburos y encontrar salidas alternativas. China, en el marco de su iniciativa de las nuevas rutas de la seda, invierte masivamente en Irán, esperando allí asegurar corredores energéticos estratégicos. En paralelo, los intercambios comerciales entre Rusia e Irán, notablemente en los sectores de la energía y del armamento, se han acelerado desde el inicio del conflicto en Ucrania y el aislamiento acrecentado de Moscú. Sin embargo, esta alianza sigue siendo pragmática, marcada por intereses convergentes más que por una verdadera solidaridad ideológica o una visión común a largo plazo. China, por ejemplo, sigue siendo prudente en su apoyo a Rusia en Ucrania, buscando no alinearse completamente al occidente. De igual manera, las ambiciones regionales de Irán en el mundo chiita y las tensiones históricas entre Moscú y Teherán frenan una alianza más profunda. A pesar de estos límites, el triángulo China-Irán-Rusia constituye hoy un contrapeso importante frente al occidente. Da forma a una nueva dinámica geopolítica en la cual Asia, el Medio Oriente y Eurasia juegan un rol cada vez más central, redibujando las líneas de fractura del mundo contemporáneo. Con respecto al comienzo del año 2025, a comienzos de marzo, Irán, Rusia y China anunciaron ejercicios militares conjuntos que se llevarán a cabo frente a las costas iraníes en la región del Golfo de Omán. Estas maniobras, previstas para comenzar el 11 de marzo de 2025, tienen como objetivo reforzar la seguridad regional y demostrar la cooperación militar creciente entre las tres naciones. Las fuerzas navales de los tres países, incluyendo buques de combate, buques de apoyo y unidades de los guardianes de la revolución iraníes, participarán en estos ejercicios. China desplegará en particular un destructor lanzamisiles y un buque de abastecimiento, mientras que Rusia movilizará varios buques de guerra. Estos ejercicios se inscriben en un contexto geopolítico tenso, marcado por una voluntad común de contrarrestar lo que perciben como la hegemonía estadounidense. También ilustran el fortalecimiento de los lazos estratégicos entre estas potencias, que buscan afirmar su influencia en una región crucial para el comercio marítimo mundial. Sin embargo, hay que saber que esta no es una primera vez. Estos ejercicios militares conjuntos entre Irán, Rusia y China, bautizados Marine Security Belt 2025, marcan el quinto año consecutivo de tales maniobras desde su lanzamiento en 2019. Estos ejercicios tienen como objetivo reforzar la cooperación militar y la seguridad marítima en zonas estratégicas como el Golfo de Omán. El Golfo de Omán fue elegido porque es una vía marítima esencial, situada cerca del estrecho de Hormuz, un paso clave para el comercio mundial del petróleo. Alrededor del 20% del petróleo mundial transita por este estrecho, lo que lo convierte en una zona de importancia geopolítica mayor. Así, los entrenamientos incluyen operaciones de búsqueda y rescate, ataques sobre objetivos marítimos y ejercicios de control de daños. Poco tiempo después, se supo que China, Irán y Rusia hicieron un llamado al levantamiento de las sanciones impuestas a Teherán durante discusiones tripartitas en Pekín. Estos intercambios pusieron en evidencia su posición común contra las sanciones unilaterales que consideran como agravantes de las tensiones internacionales. Los tres países subrayaron la importancia del diálogo y de la negociación para resolver los diferendos relacionados con el programa nuclear iraní.
Esta iniciativa se produce en un contexto de presión creciente por parte de los Estados Unidos, que han reforzado las sanciones contra Irán al mismo tiempo que expresan una voluntad de diálogo. Las discusiones también abordaron la necesidad de reactivar el acuerdo de 2015 sobre el programa nuclear iraní, que había sido debilitado por el retiro de los Estados Unidos en 2018. Podemos entonces preguntarnos si el año 2025 no marca un fortalecimiento de las relaciones entre los tres países. Cada vez más, cuando se habla de esta alianza, se habla también de Corea del Norte. Esto es porque en los últimos años, las relaciones entre China, Rusia, Irán y Corea del Norte se han reforzado, principalmente debido a su oposición común a la influencia occidental. Aunque estos cuatro países tienen intereses específicos, su convergencia estratégica se ha traducido en una cooperación creciente en los planos político, militar y económico. China, principal aliado de Pyongyang, desempeña un papel clave en el apoyo diplomático y económico a Corea del Norte. Pekín sigue siendo el principal socio comercial del régimen de Kim Jong-un y le proporciona recursos vitales, especialmente en energía y productos alimenticios. Esta alianza permite a China mantener cierta estabilidad regional y tener una palanca estratégica frente a los Estados Unidos y sus aliados en Asia. Sin embargo, China ha adoptado a veces una posición más matizada, especialmente apoyando ciertas resoluciones de la ONU destinadas a imponer sanciones a Pyongyang por sus ensayos nucleares. Rusia, por su parte, ha intensificado en los últimos años sus lazos con Corea del Norte. Desde la invasión de Ucrania en 2022, Moscú se ha acercado más a Pyongyang, buscando eludir las sanciones occidentales y reforzar su eje antioccidental. Informaciones indican que Corea del Norte habría proporcionado municiones, material militar, pero también soldados a Rusia para apoyar su esfuerzo de guerra en Ucrania. A cambio, Moscú ha ofrecido a Pyongyang un apoyo económico reforzado e intercambios tecnológicos, especialmente en los dominios del armamento y de la industria. Este acercamiento ilustra la voluntad de Rusia de apoyarse en alianzas alternativas frente al aislamiento creciente impuesto por las potencias occidentales. Finalmente, Irán, aunque menos implicado en Asia del Noreste, también ha reforzado sus relaciones con Corea del Norte. Teherán y Pyongyang comparten una larga historia de cooperación militar y tecnológica, particularmente en el ámbito balístico. Los dos países, aislados en la escena internacional, han intercambiado tecnologías sensibles, facilitando el desarrollo de sus capacidades militares respectivas. Irán habría beneficiado particularmente de la experiencia norcoreana en materia de misiles de largo alcance, mientras que Corea del Norte habría obtenido ciertos equipos iraníes destinados a mejorar sus drones y otras armas de punta. Así juntos, China, Rusia e Irán apoyan discretamente a Corea del Norte en su búsqueda de estabilidad y de poderío militar, contribuyendo así a reforzar un eje estratégico opuesto a los intereses occidentales. Por cierto, sobre este tema, Mark Rutte, secretario general de la OTAN, ha expresado recientemente sus preocupaciones con respecto a una potencial alianza entre los cuatro países. Él considera que esta coalición podría representar una amenaza significativa para la seguridad mundial, particularmente debido a su cooperación militar creciente y a su oposición común a la influencia occidental. Rutte ha advertido sobre los riesgos que esta alianza podría representar para la estabilidad en Europa, en Asia y en el Medio Oriente, en particular si se traduce en una coordinación acrecentada en dominios tales como la defensa, la tecnología y la economía. Sin embargo, tensiones podrían emerger en las relaciones entre Irán, China y Rusia, particularmente entre Moscú y Pekín. En efecto, el reciente acercamiento entre Donald Trump y Vladimir Putin podría crispar las relaciones sino-rusas, sobre todo que al mismo tiempo que este acercamiento entre Moscú y Washington, China por su parte debe hacer frente a la intensificación de las tensiones comerciales por parte de Donald Trump. Así, según numerosos especialistas, Donald Trump contempla una alianza inédita con Rusia con el objetivo de aislar a China. En realidad, un enfrentamiento de las relaciones sino-rusas permitiría frenar el avance chino en el plano militar y tecnológico, lo que permitiría a Washington conservar una supremacía relativa. Eso también podría ser interesante para Rusia, que desea liberarse de la protección china que empieza a ser un poco pesada.
En realidad, China, al ayudar a Rusia, espera controlar la vasta reserva de materias primas rusas. En efecto, la interdependencia creciente entre los dos países, particularmente en los ámbitos económicos y estratégicos, se hace cada vez más visible. Como se ha visto, desde la imposición de las sanciones occidentales contra Rusia, China se ha convertido en un socio clave para Moscú, suministrando bienes, tecnologías e inversiones. Sin embargo, esta dependencia acrecentada hacia Pekín puede ser percibida como una pérdida de autonomía para Rusia. En realidad, Moscú depende cada vez más de las exportaciones hacia China, particularmente en el sector energético. Eso da a Pekín una palanca económica importante, lo que puede limitar el margen de maniobra de Moscú en sus negociaciones. Además, con las sanciones occidentales, Rusia se vuelve hacia Pekín para tecnologías esenciales como los semiconductores. Esta dependencia tecnológica puede ser vista como una forma de control indirecto. Así, Moscú cuenta con aprovechar el acercamiento con Washington. Sin embargo, eso tiene consecuencias directas importantes. Primero, para Ucrania y los europeos puestos contra la pared. Y para China también, que observa estos acontecimientos con atención, manteniéndose bastante discreta por ahora. Pero entonces, ¿es todo eso para fragilizar la nueva alianza Rusia-China-Irán? Es entonces claro que la alianza emergente entre China, Rusia e Irán encarna una respuesta estratégica a la hegemonía occidental y a las presiones geopolíticas crecientes. Aunque cada país persiga sus propios intereses, esta cooperación se apoya sobre bases sólidas. Una oposición común a la influencia americana, una voluntad de reequilibrar las relaciones internacionales y ambiciones económicas y militares complementarias. Pero entonces, ¿es que Donald Trump podría trastornar eso? Será un asunto a seguir.